El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos una vez más dispuestos a compartir este programa de radio, un nuevo programa de radio en esta nueva jornada, y además hoy estamos nada más y nada menos que cerrando este mes de marzo de este año 2022. Estaremos llevándoles toda la información del ámbito nacional e internacional, también deportes, por supuesto que la economía y el campo tan importante, el mundo que se manifiesta también con información en este panorama informativo, y por supuesto que la noticia del espectáculo o las noticias del espectáculo, como siempre, a cargo de nuestros compañeros de trabajo. Arrancamos ahora sí a contarte cuáles son los títulos. El panorama informativo informa. Bueno, el índice de pobreza que retrocedió en la República Argentina, algunos políticos se han manifestado al respecto, lo hizo Matías Culfas también, con críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri. Fernández dijo que Cristina se ganó legítimamente el lugar en la historia y en nuestro presente. Es parte de lo que dijo un discurso mucho más conciliador que tiene en la actualidad el primer mandatario argentino. En otro tema, convocaron a familiares de desaparecidos para identificar a 600 víctimas de la dictadura. Vamos a estar hablando de esto, mientras que Cafiero confirmó la participación de Argentina en la cumbre del G20 que se va a llevar a cabo durante este año 2022. Por diferencias con Morales, renunció el ministro de Gobierno de Jujuy. Esto es también un tema que vamos a estar contando en la jornada, mientras que Capitanich le respondió a Rodríguez Larreta respecto del apoyo que ha tenido el gobierno en los últimos días por parte de los gobernadores respecto de la coparticipación que está en disputa actualmente, la coparticipación que el gobierno nacional destina hacia la ciudad de Buenos Aires, y un cambio que se espera que también genere rispideces en el ámbito político. Cecilia Moró criticó el proyecto de Vélez sobre las redes sociales, y de esto también vamos a estar hablando, mientras que el Consejo de la Magistratura llegó a un acuerdo con sus aliados políticos, una iniciativa que se va a tratar la próxima semana. Te vamos a estar contando también respecto de esto. También tenemos hoy información del campo y de la economía, con índices, como decíamos, de pobreza que hablan mucho también de lo que viene sucediendo en este área en la República Argentina. Lo tenemos a Manuel Grunrauf con los títulos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy también, por supuesto, en Panorama Informativo tenemos actualidad del campo y de la economía. Y en cuanto al campo, vamos a estar hablando sobre los transportistas que advierten una marcada aceleración de los costos. También, por otro lado, luz de alerta por la crítica situación de la hidrovía. Hablaremos de los molinos y además también del frío, porque llegan las primeras heladas. En cuanto a la economía, la AFIP da más tiempo para acceder a la moratoria, y además los índices de pobreza que bajaron un poquito. Todo esto y mucho más en esta edición de Panorama. Y también el mundo, noticias internacionales con Zuli Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada para todos. Estos son los títulos destacados a nivel internacional. En Ecuador, tras la renuncia de la ministra de Interior, Lasso nombra a un asambleísta. Ucrania denunció más ataques, mientras que Rusia puso en duda el pronto fin de la guerra. Informe de la ONU, más de 4 millones de personas huyeron de Ucrania por la guerra. Un diputado bolsonarista se atrincheró en el Congreso brasileño. Israel arresta a 5 sospechosos por el tiroteo que dejó 6 muertos en Cisjordania. Y en el Reino Unido, un diputado conservador se convirtió en el primero en declararse públicamente trans. Nos vamos ahora a las noticias del deporte con Federico De Marco. Hola Omar, vamos a comenzar a hablar de la información deportiva, y en el día de hoy vamos a estar hablando del simulacro que hizo la FIFA con respecto al sorteo del Mundial, los ensayos previos a lo que será la gran cita del viernes, cuando se esté dando a conocer los rivales de la selección argentina y de las demás selecciones en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. También
la palabra del Kun Agüero. Habló el Kun con respecto a la selección argentina y también, por supuesto, al pasado reciente del seleccionado nacional, sobre todo en el último mundial en Rusia. Brasil pretende jugar en Australia con Argentina el partido pendiente que tienen por disputar en las eliminatorias. Además, se hizo la presentación oficial de la pelota del mundial. Ya está presentada la pelota de la próxima Copa del Mundo. Bombazo en River. Pretende repatriar un futbolista que está jugando en el fútbol europeo. También vamos a contar lo que tiene que ver con un partido entre dos colosos del fútbol de Europa que batieron el récord en cuanto a la presencia de espectadores en ese encuentro. También escándalo en un club del ascenso, apuestas clandestinas, denuncias en lo que tiene que ver con uno de los clubes, también vamos a contar. Y además, Francisco Cerúndolo, el tenista argentino, sensación en este momento en Miami, logrando el acceso a semifinales. Y por supuesto, la información del mundo del espectáculo. Vanessa Gervasoni. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de la influencer Belu Lucius y sus chequeos médicos. También tenemos información de Jimena Cirunlik, quien mostró por primera vez el rostro de su novio y le declaró su amor. Vamos a hablar de la intimidad de un famoso, Guillermo Francella. También tenemos información acerca de la música. Daddy Yankee llega a la Argentina con su gira de despedida. Y también Rosalía, que es furor total y lidera todas las plataformas y listas gracias a su nuevo disco Motomami. Tenemos información también de Antonella, quien quebró en llanto tras ser señalada como la tercera en discordia. Y por último, Leo García reveló el fuerte episodio por el cual abandonó el Hotel de los Famosos. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. Muy bien, y arrancamos con información que tiene que ver con la actualidad de la República Argentina, por supuesto. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Dirección de Investigación de Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, quien retomó las tareas de identificación de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado y convocó a familiares de desaparecidos para que dejen una muestra de sangre a fin de avanzar en la identificación de 600 cuerpos exhumados de víctimas de la última dictadura militar, una iniciativa que se retoma tras haberse paralizado durante la gestión de María Eugenia Vidal, que convoca a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 para donar sangre en cualquiera de los 77 hospitales bonaerenses y de esta manera poder identificar restos. En otra información hablamos de Cafiero. El canciller argentino confirmó la participación del país en la cumbre de líderes del G20 que se realiza el 15 y 16 de noviembre próximos en Bali, Indonesia, con la presencia del presidente Alberto Fernández en una reunión que mantuvo con la embajadora del país, Nienek Kunaryati. Cafiero también confirmó su asistencia el 7 y el 8 de julio próximos en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 que se va a llevar a cabo en Bali también. El canciller recibió a la embajadora de la República de Indonesia en la Argentina, quien le entregó la invitación para el presidente Alberto Fernández para formar parte de la cumbre de líderes del G20, a la cual asistirá el primer mandatario argentino, según reportó Cancillería a través de un comunicado en la última jornada. Internacionales. Francisco Jiménez será el nuevo ministro de Gobierno en Ecuador. Antes de anunciar su dimisión, la ministra saliente presentó una demanda ante la Corte Constitucional para revocar la amnistía otorgada por la Asamblea Legislativa a 268 indígenas, ambientalistas y políticos procesados por las protestas del 2019. El hasta este miércoles asambleísta Francisco Jiménez será el nuevo ministro de Gobierno de Ecuador, tras la renuncia el martes por la noche de Alexandra Vela,
quien se alejó del cargo por un desacuerdo con el presidente Guillermo Lasso, a quien planteó la disolución del Congreso, de mayoría opositora, en medio de una pugna de poderes. Jiménez, integrante de la bancada de gobernante, Creo, en el Legislativo, se convierte en el cuarto asambleísta que deja su banca para sumarse al Ejecutivo. El campo, economía. La Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas volvió a alertar este miércoles por la inflación y los fuertes aumentos de costos que están sufriendo sus asociados. La FDA que insistió en el problema que representa el gasoil, que tras subir 9.76% en febrero, desde inicios de marzo siguió incrementándose, a lo que se sumaron los casos de desabastecimiento o venta por cupos en diversas zonas del interior. Y como un elemento adicional, este mes entró en vigencia la tercera cuota del aumento salarial para choferes, dispuesto en el año pasado justamente con un alza del 12.5%. Deportes. La FIFA realizó un simulacro de sorteo para la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 con la idea de ajustar detalles de cara al evento que se estará llevando a cabo este viernes en Doha. El argentino Mariano Hoffman, integrante del comité organizador del Mundial, señaló que fue parte de ese simulacro para la televisión. Fueron 2 sorteos aleatorios. En uno, Argentina tenía un grupo fácil y el otro era el de la muerte con Dinamarca. Igual es todo para probar, nada fijo, solo para el proceso paso por paso, indicó. Hasta el momento hay 21 selecciones clasificadas hacia la Copa del Mundo: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Qatar, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Inglaterra, Japón, Países Bajos, República de Corea, Irán, Serbia, Suiza, Uruguay, Nueva Zelanda, agregadas a la próxima Copa del Mundo. Además, tenemos que decir que México y Estados Unidos se metieron a la clasificación en las últimas horas. Los bombos etiquetados del 1 al 4 se van a conformar con los 32 seleccionados clasificados en importancia con respecto a su ranking FIFA. En el 1 se establecerán los cabezas de serie de cada grupo, del A al H, los 7 mejores ubicados más el país organizador. El ranking de la FIFA se actualizará el 31 de marzo, es decir, hoy, un día antes del evento en Doha. De esta manera, Qatar se sabe que estará ocupando el grupo A, mientras que después se sortearán los restantes cabezas de series en cada uno de los grupos y por supuesto irán rotando o irán siguiendo cada uno de los bombos donde se estarán definiendo a cada uno de los equipos que irán ocupando su lugar en los distintos grupos. También tenemos que decir que todavía faltan equipos por clasificar, faltan repechajes por definirse, que eso se estará dando en el mes de junio y allí se conocerán los 32 equipos que estarán disputando la próxima Copa del Mundo en el país asiático. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos del actor famoso Guillermo Francella, quien habló a fondo con Ciudad de Granizo, su nueva comedia dramática para Netflix, y reflexionó sobre lo importante que es su familia para cada proyecto artístico, cuánto lo afectó la pandemia y su paso por su carrera profesional. El prestigioso actor se definió como un papá muy presente, todo lo contrario a la relación que su personaje tiene con su hija en su nueva película. Soy un papá muy presente, muy familiero con mi hijo y mi hija, siempre estoy a su disposición, somos muy unidos. Para este nuevo film que estrenó este miércoles 30 de marzo en la plataforma, Francella le dio vida a Miguel Flores, un famoso meteorólogo de la televisión que se convierte en el enemigo público número 1 cuando falla al prevenir una tormenta de granizo. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. El presidente ruso Vladimir Putin indicó el miércoles al canciller alemán Olaf Scholz que los países de la Unión Europea podrían seguir pagando por el gas ruso en euros, al contrario de lo que había indicado la semana pasada. Según el portavoz del Ejecutivo alemán, Scholz ha pedido al Kremlin más información por escrito.
La defensora de los derechos humanos en Ucrania, Ludmila Denisova, denunció el miércoles que el edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja de Mariupol fue atacado. Denisova explicó que las instalaciones estaban marcadas con una cruz roja sobre el fondo blanco, lo que indica la presencia de heridos, civiles o carga humanitaria. Se desconoce por el momento si el ataque causó víctimas. Estados Unidos cree que el presidente ruso recibió información falsa o incompleta de sus asesores, tanto antes como durante la invasión de Ucrania, lo que desencadenó tensiones entre Putin y sus ministros y asesores más directos, especialmente el ministro de Defensa. La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó tener al menos 24 denuncias creíbles del uso de bombas de racimo prohibidas internacionalmente en Ucrania. El campo. La Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Bolsa de Comercio de Rosario emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por el crítico panorama que atraviesa la actividad portuaria y que afecta severamente la competitividad de las exportaciones de nuestro país. Esto debido a la grave situación que estamos atravesando en el marco de la emergencia hídrica producto de la bajante extraordinaria de los ríos Paraguay y Paraná, fue lo que indicaron. Deportes. El Kun Agüero, uno de los invitados especiales para el sorteo del Mundial de Qatar 2002, habló con respecto a lo que fue el último Mundial de Rusia 2018 y las complicaciones que tuvo el seleccionado argentino, sobre todo con el entrenador Jorge Sampaoli. El primer partido de Rusia fue de los mejores míos con la selección argentina. Me operé antes, hice todo para llegar perfecto, hice el gol en ese partido y terminé no jugando. Estaba muy bien y es la realidad, en condiciones plenas. Creo que fue uno de los años que mejor me preparé y cuando al segundo partido ya no jugué, se me vino todo abajo porque el entrenador te decía una cosa antes y en el Mundial terminó haciendo otras cosas, relató en referencia al encuentro ante Islandia, donde el equipo argentino empató 1-1 y él marcó el gol y por supuesto después no estuvo contra Croacia. Tampoco estuvo de titular en el partido ante Francia, a pesar de que ingresó y marcó el último gol del encuentro. El seleccionado de Brasil planea jugar ante Argentina el clásico pendiente de la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022 en Australia y a mediados de año, según lo reveló la prensa brasileña. El partido entre Brasil, que finalizó primero en las eliminatorias sudamericanas, y Argentina segundo, se podría jugar entre el 30 de mayo y el 14 de junio en Australia. El clásico sudamericano quedó trunco el 5 de septiembre de 2021 en San Pablo, cuando se interrumpió con el marcador igualado sin goles a los 5 minutos de iniciado el partido. La interrupción se produjo cuando autoridades sanitarias brasileñas entraron al campo de juego para impedir que algunos jugadores argentinos participaran en el encuentro debido a una presunta violación del protocolo sanitario para mitigar los efectos de coronavirus que regía en Brasil. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. En el Reino Unido, un diputado conservador se convirtió en el primero en declararse públicamente trans. El diputado Jaime Waggis se convirtió este miércoles en el primer legislador británico en declararse transgénero, un hecho que desató una ola de mensajes de apoyo de diputados de todo el espectro político y del primer ministro británico Boris Johnson. El anuncio se produjo en medio de un contexto de debate, a menudo tóxico, sobre los derechos de las personas trans y la identidad de género en la política y en la sociedad británica. Soy trans, o para ser más exacto, quiero serlo. Me han diagnosticado disforia de género y me he sentido así desde que era muy joven, señaló en declaración difundida por Twitter que compartió en el mensaje "Es hora". No tenía ninguna intención de compartir esto con ustedes, dijo el legislador de 37 años, y agregó: siempre imaginé que abandonaría la política mucho antes de decir esto en voz alta.
En su misiva, Wallis precisó que no estaba bien después de haber sido chantajeado y violado por una persona que conoció en Internet y consideró que había llegado el momento de decir la verdad. La declaración del diputado conservador derivó en una catarata de mensajes de apoyo de legisladores de todos los partidos, incluso de Johnson, quien lo elogió por su inmenso coraje. Deportes. Al Rihla, el viaje en árabe, fue presentada por la marca Adidas como la pelota oficial para el Mundial de Qatar 2022 que se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. La pelota es la 14ª consecutiva que fabrica esta empresa para una Copa del Mundo organizada por la FIFA y está concebida para soportar la máxima velocidad de los partidos, puesto que se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico en la historia del torneo. El diseño del nuevo balón está inspirado en los colores de la bandera catarí y las ropas árabes, tradicionalmente blancas, y cuenta con 3 versiones diferentes para su comercialización, según el comunicado emitido por la marca deportiva alemana. Estamos ante una pelota oficial de Adidas magnífica, de gran calidad. Las estrellas disfrutarán jugando con ella al más alto nivel en Qatar, donde se va a disputar el torneo más importante del planeta, como también lo harán los jugadores de fútbol base de todo el mundo, declaró Jean-François Paty, director de servicio de marketing de la FIFA. Pese a que el mercado de pases se encuentra cerrado, River ya tiene planificada la ventana de junio y se prepara para dar el gran golpe. Según se supo en las últimas horas, irá por la vuelta de Lucas Alario, goleador que actualmente se encuentra en el Bayer Leverkusen de Alemania. La idea de Jorge Brito, presidente de la institución de Núñez, es tomarse un avión rumbo a Europa con el objetivo de convencer al delantero y negociar su vuelta para mitad de año, siempre con el guiño de Marcelo Gallardo. La selección argentina podría jugar un rol fundamental en este operativo seducción por parte del millonario, ya que si regresa a River, Alario se aseguraría tener continuidad en los meses previos al Mundial y así sumaría chances para aparecer en la lista de 26 futbolistas que Lionel Scaloni llevará a Qatar. Vale recordar que el atacante surgido en Colón, actualmente suplente en Alemania, y no fue convocado para la última doble fecha de eliminatorias. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos de música. Rosalía sigue arrasando con su Motomami, que se convirtió en el número 1 en España, tanto en plataformas digitales como en listas de álbumes y singles, según informó Sony Music en un comunicado. Motomami, publicado el pasado día 18, alcanzó el número 1 de la lista Top 100 álbumes y Top 100 vinilos. También está en lo más alto en las plataformas de Apple, Amazon y Spotify. Además, en esta última es la primera vez que un artista español coloca su álbum en el primer puesto del top global. Daddy Yankee emprenderá la última vuelta. Su gira de despedida será por 10 países, con las que llegará a Argentina tras anunciar que se retira de la música y sorprender al mundo. El cantante, considerado uno de los padres del reggaetón, llegará al país y sus fanáticos pueden verlo por última vez cantando en vivo. La gira del reggaetonero comenzará el 1 de octubre en Estados Unidos y finalizará en diciembre en México. El artista anunció que estará presentándose en nuestro país el 1 de octubre, el lugar en el que dará su show. Los horarios y los precios de las entradas aún no fueron confirmados. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. Molinos Agro S.A. comunicó este miércoles a Vicentín y a los interesados estratégicos, Asociación de Cooperativas Argentinas y Viterra, su decisión de dejar de formar parte del proceso de elaboración de una propuesta que involucre el capital social de Vicentín y sus activos y su utilización. En línea con la prudencia, que fue un activo central para la sustentabilidad del grupo Pérez Companque durante más de 70 años, Molinos Agro considera que en el contexto internacional y nacional que se presenta, no es la oportunidad de tomar compromisos de esta naturaleza, fue lo que justificó entonces de esta manera su decisión. Y el frente frío que avanzó en las últimas horas trajo las primeras heladas del año a las zonas agrícolas del centro del país. La Bolsa de Cereales de Córdoba, por ejemplo, dio cuenta de un registro de 2 grados bajo cero en Río Cuarto, mientras que en las localidades de Villa Sarmiento, 1,5 grados bajo cero, la Carolina de Potosí,
En Villa Valeria también y demás, también se registraron heladas. De todos modos, como las estimaciones y las estaciones de medición están ubicadas a 1 metro del suelo, es posible que la superficie a las temperaturas hayan estado incluso por debajo justamente. Y la AFIP otorga más tiempo para que los contribuyentes puedan acceder a los beneficios previstos por la ley de alivio fiscal. La adhesión a la moratoria podrá realizarse hasta el 29 de abril, mientras que la solicitud para la condonación de deuda estará habilitada del 1 al 18 de abril. Asimismo, el organismo extiende el plazo hasta el 18 de abril para que los contribuyentes cumplidores puedan acceder a beneficios. Como parte de las medidas para acompañar en la etapa de recuperación económica, el gobierno impulsó beneficios impositivos contenidos en la ley de alivio fiscal. Deportes. Por primera vez en la historia del fútbol argentino, un club denunció a sus propios jugadores por cobrar dinero de apuestas deportivas ilegales para ir para atrás. Se trata de 4 integrantes del plantel del Porvenir, club que milita en la Primera C. La comisión directiva del club realizó la denuncia ante una comisaría de Lanús para que la justicia investigue a fondo quiénes son los futbolistas involucrados que recibieron dinero y de dónde proviene. Se cree que serían más de 4. El escándalo que sacude al club de Herli se originó cuando el arquero Diego Córdoba se presentó ante el presidente Enrique Merelas, con más de 40 años en el cargo, para confesar lo que estaba pasando con algunos de sus compañeros. El Porvenir ya desafectó a los 4 futbolistas que estarían involucrados y que habrían recibido dinero en los 7 partidos que se llevan disputados del torneo de la Primera C. Algunos aceptaron plata por hacerse goles en contra y otros por tirar la pelota al córner determinada cantidad de veces. Esto no lo vi nunca en mi vida. Es muy grave y en el club no podemos creer lo que sucedió. Estamos muy mal y ya hicimos la denuncia en la comisaría y llevaremos el tema al Tribunal de Disciplina de la AFA, le confirmó el abogado del club, Luis Parietti, que además es asesor personal del presidente Merelas. El arquero Diego Córdoba nos contó que a sus compañeros le habían ofrecido plata para que se dejen hacer goles y hasta por tiros de esquina. Se habla de 100.000 pesos, aunque hay algunos que cobraron solo 12.000 pesos, agregó el abogado Paretti. Uno de los 8 futbolistas involucrados sería el nexo entre el plantel y las apuestas ilegales, y está identificado. De acuerdo a lo que cuentan en el club, les decía a los jugadores qué tenían que hacer y cuándo iban a recibir si cumplían con las instrucciones. Los jugadores del Porvenir cobran 40.000 pesos en promedio y las propuestas para ir para atrás iban desde los 100 hasta los $300. Este futbolista ya no está más en el plantel, hoy le rescindimos el contrato, contó Parietti. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Ahora hablamos del abandono de Leo García de El Hotel de los Famosos. Fue en gran parte motivada por Martín Salve y por un violento episodio que no se vio al aire, del cual se hizo cargo el artista. Pasó un acontecimiento que le tiré con una esponja porque estaba limpiando los platos. Vino este chabón y fue un acto bastante agresivo de mi parte, admitió Leo en Socios del Espectáculo. Antonella, quien fue señalada como la tercera en discordia entre Lizzy Tagliani y Leo Alturria, se vio excedida por toda la situación y quebró en llanto. Tenía otra idea de él. No estoy bien, estoy mal, me duele la mentira porque yo no hago esas cosas con la gente que tengo a mi alrededor, expresó angustiada la mujer de 30 años. Antonella remarcó lo mal que se siente por la humorista. Si él hubiese sido claro conmigo, yo no hubiese llegado a este punto, porque a mí lo que más me duele es haberle hecho mal a alguien, en este caso a Lizzy Tagliani. El país. Y en el plano político, el dirigente peronista Oscar Agustín Perazzi renunció al cargo de ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy por pedido del gobernador Gerardo Morales, luego de reclamar mayor participación en la coalición que administra la provincia. Perazzi indicó en una conferencia de prensa realizada el miércoles que mantuvo una reunión con Morales el lunes pasado y que en esa oportunidad el mandatario le manifestó que como era funcionario del gobierno no correspondía que hiciera esas declaraciones. Estamos siendo partícipes de la coalición y nos sentimos devaluados. Esa fue la frase que eligió el ahora exfuncionario.
En otro tema, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó que los gobernadores van a defender los intereses y los recursos que le corresponden a las provincias y además consideró que la asignación de recursos federales realizada por el expresidente Mauricio Macri hacia la ciudad de Buenos Aires transgrede la estipulación por la Constitución Nacional y profundiza aún más las asimetrías. Los gobernadores vamos a defender los recursos que le corresponden a nuestras provincias porque nosotros debemos siempre velar por los intereses de nuestros ciudadanos, sostuvo el mandatario chaqueño en la última jornada. Y el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, afirmó nuevamente que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha ganado legítimamente un lugar en nuestra historia y en nuestro presente y advirtió respetar las instituciones y la convivencia en la diversidad ideológica son una exigencia que nuestra democracia nos impone. Repudió con estas palabras la violencia de los cultores del odio que son capaces de hacer semejante daño a la paz social. Lo dijo en Twitter tras repudiar la vandalización de una estatua de la exmandataria en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, que fue arrancada de cuajo en el Paseo de los Presidentes de la Plaza de la República. En tanto, y en otro tema que también tiene que ver con la actualidad de la República Argentina, diputados del Frente de Todos pidieron aplicar las leyes de abastecimiento y ley de góndolas en el incremento de los precios en la República Argentina, algo que por lo menos no ha recibido una negativa por parte de algunos funcionarios. Quien habló en las últimas horas tras el dato del INDEC fue Matías Culfas. Apuntó contra Mauricio Macri. Era lindo hablar de pobreza cero, pero tenemos que trabajar con metas creíbles, manifestó el ministro de Desarrollo Productivo, quien reivindicó la baja de 3 puntos en la cifra que se conoció esta semana y aprovechó para apuntar contra las promesas de campaña del expresidente Mauricio Macri. 37,3% de la población, 17,4 millones de personas, es considerada pobre en la República Argentina y el 8,2% vive en condiciones de indigencia, de acuerdo con los datos del segundo semestre del año 2021. En información que tiene que ver también con la actualidad, el Pablo Moyano se reunió con Máximo Kirchner y se cristalizó una virtual fractura en la Confederación General de Trabajo a poco más de 4 meses de la unificación. El sector mayoritario de la Central Obrera mantuvo 2 encuentros con Alberto Fernández sin la presencia del dirigente de camioneros, que ahora respondió nada ingenuamente con una foto que se metió de lleno en la fuerte pelea en el Frente de Todos entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta y algunas acciones que ha tomado en las últimas semanas nada más y nada menos que Máximo Kirchner, líder del PRO y presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El duelo entre Barcelona y Real Madrid que se disputó en el Camp Nou correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenina se convirtió en el encuentro con más espectadores en la historia del fútbol en esta categoría, en este género, al alcanzar los 91.553 aficionados. Los hinchas congregaron en el estadio del conjunto catalán, lograron superar los 90.185 personas que asistieron al cotejo entre Estados Unidos y China por la final del Mundial de 1999 que se disputó en el Rose Bowl de Pasadena, en California. Hasta ahora récord absoluto para el fútbol femenino, según lo que informaron las agencias de noticias europeas. Con respecto al cotejo, Barcelona se clasificó a las semifinales de la Liga de Campeones femenina al derrotar 5-2 al conjunto merengue en la vuelta de los cuartos de final. De esta forma, las dirigidas por Jonathan Giraldes, que ya habían dejado media sentenciada la eliminatoria tras ganar 3-1 en Madrid hace una semana, se medirán en la próxima instancia al ganador del cruce entre Arsenal y el Wolfsburgo alemán, que se enfrentarán en el día de hoy. Francisco Cerúndolo se benefició del abandono de Yannick Sinner, el italiano, y obtuvo el pase a las semifinales del Master 1000 de Miami, acaso la mejor actuación de su carrera tenística. El italiano abandonó por sufrir el dolor que le provocaban ampollas en sus pies con el marcador 1-4 y le permitió al argentino avanzar a las semifinales, en las que se medirá con el ganador del match entre Casper Ruud y Alexander Zverev. Cerúndolo había vencido en las primeras ruedas a otros jugadores mejor ubicados en el ranking que él, como Reilly Opelka, Gael Monfils y Frances Tiafoe.
Desde este lunes el argentino estará entre los 60 mejores jugadores del mundo. Sumará a sus premios oficiales un cheque de $343.985 como mínimo. Y con el nuevo puesto en el ranking tendrá asegurado su ingreso directo al cuadro principal de Roland Garros y muy posiblemente al de Wimbledon. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos de romance. Jimena Cirunlik, que tiene una excelente relación con su ex, Lucas Kirby, se mostró muy enamorada de su novio en sus redes sociales. Si bien había contado que su pareja se lleva súper con su ex y hasta viajaron los tres juntos, esta vez se fue de vacaciones únicamente con su misterioso novio. Viajaron al norte argentino, a Jujuy y Salta, y se fotografiaron en las espectaculares Salinas Grandes. Internacionales. La guerra de Ucrania y las enormes sanciones económicas aprobadas por Occidente golpean a Rusia, pero también se dejan sentir al otro lado. España no se libra y en línea con los países de su entorno está viendo recortado su potencial de crecimiento, de manera que al acabar este año todavía no habría recuperado todo lo perdido en la pandemia. Eso es lo que espera Funcas, el centro de análisis de las antiguas cajas de ahorro, que este miércoles actualizó sus previsiones económicas, y no precisamente para bien. El crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2022 será del 4,2%, 1,2 puntos porcentuales menos de lo que se vaticinaba en el anterior previsión de enero. A la vez, la inflación, que en marzo se situó en máximos desde 1985, se disparará hasta una media anual del 6,8%. El análisis advierte, no obstante, que no ha contemplado el plan de choque presentado por el gobierno para frenar la carestía de precios, particularmente los energéticos. Con este conjunto de medidas, Funcas cree que la inflación media anual podría relajarse hasta el 5,8%, un porcentaje en cualquier caso muy elevado. El país. Y hablamos ahora del Consejo de la Magistratura. El Frente de Todos en el Senado anunció un acuerdo con sus bloques aliados para introducir cambios al proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, que finalmente es tratado el próximo miércoles en el recinto. Tuvimos una reunión del bloque trabajando en el tema y vamos a aceptar la propuesta del senador Beretilnec y la senadora Solari Quintana y la vamos a llevar como propuesta de cambio al despacho de comisión. Ya tenemos, manifestó el titular del bloque oficialista, José Mayans, en la última jornada. Bueno, lo decíamos, gobernadores peronistas salieron en bloque a blindar a la Casa Rosada en su disputa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de los fondos del traspaso de la policía tras la celebración de la audiencia de conciliación que fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los mandatarios provinciales advirtieron que una eventual medida cautelar del máximo tribunal en favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implicaría la destrucción del sistema federal de nuestro país. De esta manera, las provincias perderían 120 mil millones de pesos para el ejercicio en curso. Aníbal Fernández afirmó y firmó acuerdos con multinacionales de tecnología. Confirmó que son para combatir los ciberdelitos en nuestro país. Se dio en el marco del programa de fortalecimiento en ciberseguridad e investigación del cibercrimen, donde el ministro de Seguridad de la Nación se reunió con representantes de las empresas ESET, Microsoft, Oracle y Fortinet. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. Cecilia Moró criticó en las últimas horas el proyecto de Belli sobre las redes sociales. La diputada nacional del Frente de Todos cuestionó al secretario de Asuntos Estratégicos por su iniciativa para regular las redes sociales. Consideró que el planteo pareció colgado y fuera de contexto. Siempre que uno habla del tema de la libertad de expresión, tiene que tener en claro lo que quiere decir y no tirar un título, fue lo que dijo. En otro tema, las organizaciones sociales y piqueteras iniciaron un acampe en la 9 de julio
Se va a llevar a cabo hasta mañana viernes. Son organizaciones de izquierda quienes ratificaron un plan de lucha nacional que se inicia con este acampe por 48 horas frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de un amplio abanico de reivindicaciones sectoriales. El campo, economía. La pobreza se redujo 37.3% en el segundo semestre del 2021, según el dato oficial publicado por el INDEC este miércoles. Se trató de la cifra más baja desde la llegada de la pandemia al país, aunque algunos expertos advierten que la merma podría ser transitoria. Según el organismo que dirige Marco Lavagna, 10.8 de las 29 millones de personas relevadas en la encuesta permanente de hogares no llegaron a cubrir con sus ingresos el costo de la canasta básica total. En el segundo semestre del 2021 nuevamente fueron los niños los que más sufrieron la pobreza. Según los datos del INDEC, el 51.4% de los chicos menores de 15 años no tuvieron cubierta la canasta básica en los primeros 6 meses del año. A pesar de este preocupante indicador, la cifra mejoró levemente respecto del primer semestre del año pasado, cuando el 54.3% de los niños se había ubicado por debajo de la línea de pobreza. Internacionales. El presidente de Ucrania hablará ante el Congreso de los Diputados el próximo martes, según anunció la presidenta de las Cortes, Meryl Batet. Hemos mantenido estrecho contacto con la embajada en Ucrania para buscar el mejor momento y hoy finalmente confirmaron el día y la hora en la que el presidente Volodymyr Zelensky será el 5 de abril a las 4 de la tarde, anunció escuetamente Batet. El líder ucraniano ya intervino en otros 2 parlamentos, el de Reino Unido, el de Alemania y también el de Francia. El gobierno de Zelensky ha pedido que en este acto haya intervención de la propia Batet y también del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Banco Nación anunció una nueva línea de créditos destinados a los comercios para modernizar sus controladores fiscales. Los créditos ascienden a un máximo de 100.000 por equipo con un plazo de hasta 60 meses. La tasa de interés es del 30% nominal anual fija para clientes con cuenta corriente en el Banco Nación. El financiamiento para realizar el recambio obligatorio de los equipos es resultado del trabajo conjunto de la entidad con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los préstamos están vigentes hasta el 30 de junio. Internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera que Latinoamérica y el Caribe pueden consolidarse como el primer exportador neto de alimentos en el mundo si mejoran su producción. La región puede aprovechar la creciente demanda de productos agroalimentarios, afirmó en Quito el director general de la FAO, Ku Dong-yu, durante la inauguración de la 37ª Conferencia Regional que se desarrolla en Ecuador. Para mejorar la producción, la FAO recomienda acelerar la innovación así como las políticas para responder al aumento de precios con medidas concretas para los fertilizantes. El precio está exprimiendo a los agricultores. Según el responsable de la FAO, Rusia también es líder mundial en exportación de fertilizantes, la productora número 1 del mundo de nitrógeno y la segunda de potasio. La FAO está preocupada por el efecto en la seguridad alimentaria mundial. Nuestras estimaciones más recientes indican que a corto plazo el número de personas subnutridas puede incrementarse. La guerra que hay en Ucrania con la Federación Rusa es compleja porque son los terceros productores y exportadores del mundo de cereales y exportan el 55% de oleaginosas, ha recordado Máximo Torero, economista jefe de la FAO. Estamos en una situación muy crítica. Vamos a vivir una crisis alimentaria mundial, agregó. Latinoamérica y el Caribe producen hoy suficientes alimentos en términos calóricos para mantener la vida de aproximadamente 1.300 millones de personas. También advirtió que para el 2050 esa producción ya no será suficiente. Deberá sustentar a casi 10.000 millones. Por eso el director general del organismo realizó una recomendación. Hay que producir más con menos. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo.
Hablamos acerca de la influencer Belu Lucius, quien decidió ocuparse de su propia salud con una serie de chequeos de rutina. Fiel a su masivo público virtual, mostró el proceso en sus historias de Instagram y confesó que le invadió la preocupación cuando un detalle llamó la atención de los médicos y le aconsejaron que hiciera otro estudio adicional. Los resultados finales fueron positivos y la experiencia la llevó a una reflexión sobre las prioridades. El ida y vuelta con sus 3 millones de seguidores es habitual en la cuenta de Belu y esta no fue la excepción. En la resonancia magnética salió un hallazgo incidental y voy a una eco transvaginal, contó en una de sus primeras historias el fin de semana. Una hora más tarde explicó que le detectaron un quiste de 3 centímetros en el ovario derecho y llevó tranquilidad a los usuarios. Tranqui, puede reabsorberse solo. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Lo decíamos, habló el presidente Alberto Fernández en las últimas horas respecto de la igualdad, una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior donde dijo que no hay que solidarizarse con las víctimas, hay que evitar que haya víctimas. Esto fue parte del discurso del primer mandatario argentino. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. El delito es un problema que tiene distintas causas. Una de sus causalidades es la desigualdad. El delito precisamente no prospera menos, porque en todos lados hay delitos, en las sociedades donde la igualdad es más clara, no en las sociedades más ricas. Hay sociedades muy ricas que distribuyen mal y donde la existencia de la violencia en el delito es permanente. Pero sí en las sociedades más igualitarias, las que mejor distribuyen, la incidencia del delito es menor. El tema de la seguridad para mí tiene una relevancia singular porque en el siglo XXI la seguridad es un derecho humano. Todo ciudadano tiene derecho a poder transitar seguros por las calles y nosotros debemos garantizarle a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, ese derecho a no sentir miedo al salir de su casa. Si algo tiene el crimen organizado es precisamente esa penosa capacidad de corromper a las instituciones del Estado. Entonces, compran jueces, compran fiscales, compran políticos, compran comisarios, compran intendentes, para que ese crimen pueda funcionar, para que esa empresa pueda funcionar. Bueno, esto es parte de lo que manifestó el presidente Alberto Fernández en la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada. Una extensa masa de aire frío y seco ocupa la mayor parte del país por estas horas y por estos días particularmente, lo que está generando temperaturas por debajo a lo normal, lo que es el inicio del día particularmente, con abundante insolación y también vientos suaves en direcciones variables que permiten una buena amplitud térmica en un ambiente fresco, particularmente en todo lo que es el país. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio, por supuesto, que agradecemos una vez más a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en esta jornada informativa. Los invitamos a que mañana nuevamente nos vuelvan a escuchar. Aquí estuvimos con Zulia Aranda, Vanessa Gervasoni, Emanuel Dunrauf, Federico De Marco y quien les habla, Omar Galarza. Será hasta mañana, entonces cerraremos un viernes informativo con toda la información de la semana. Gracias, chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.